El consumo de cerveza sin alcohol en España lleva creciendo muchos años y es uno de los mayores del mundo. Las cifras indican que en los últimos años ha alcanzado un 15% de la cuota total de mercado de cerveza, que es un valor muy superior a la media global, que está en el 5%. Este crecimiento se debe, en parte, a que todos intentamos cuidarnos más. Y luego, además, que cada vez logran hacer mejores cervezas sin alcohol, cervezas más sabrosas e interesantes. Con lo que el sacrificio que antes te suponía renunciar a una cerveza con alcohol para beber una sin alcohol, pues ahora es menos sacrificio. Y para ayudaros a adoptar hábitos de vida más saludables, en este vídeo recomendaremos cervezas sin alcohol que merecen la pena y al final del vídeo haremos un top con las que consideramos las mejores. Si os interesa, ya sabéis que para ayudarnos a que los vídeos funcionen y podamos seguir haciéndolos, debéis dar like en el vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales o con vuestros amigos. Nosotros os lo agradecemos. Y ahora, poneos cómodos y bienvenidos a un capítulo más de esta sección en vídeo del Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Pero antes de empezar a recomendaros cervezas sin alcohol y a decir cuáles son aceptables o incluso están buenas, lo suyo es entender cómo se hace la cerveza sin alcohol para ver qué diferencias hay y por qué no está al nivel que habitualmente la cerveza con alcohol. Y en el mundo de la elaboración hay varias técnicas que permiten conseguir cerveza sin alcohol o de bajo contenido alcohólico. Porque en España se permite etiquetar como sin alcohol a toda aquella que tenga un 0,9% de volumen alcohólico o inferior. Y para lograr hacer una cerveza sin, una de las cosas más sencillas es hacer una cerveza base que tenga muy poco alcohol. Para ello se pueden utilizar maltas con bajo poder diastásico. O bien macerar mostos a alta temperatura para sacar más de estrinas y conseguir azúcares que sean menos fermentables. O después haciendo fermentaciones restringidas y controladas de manera que las levaduras elegidas o las cepas consumen menos azúcares, transformándolos menos en alcohol y dejando más maltosa disponible. Y luego ya con la cerveza ya hecha, se usan técnicas para extraer el alcohol que ha fermentado. Muchas de estas técnicas se basan en que el punto de ebullición del alcohol, 78 grados centígrados, es inferior al del agua, que es 100, por si no lo sabías. Pero claro, 78 aún así es mogollón de calor. Así que un truco que utilizan es hacer la destilación al vacío, entre 100 y 150 milibares. Con lo que ya solo hace falta calentarlo a unos 45-60 grados centígrados. Aún así sigue siendo calentarlo, y el problema no es solo calentarlo, sino que además, cuando lo calientas junto con el alcohol, se evaporan o se rompen o se degradan otros compuestos volátiles que nos interesan porque dan aromas y sabores. Es por ello que la técnica consiste en hacer esta evaporación en dos fases. En la primera se retiran los ésteres y aromas que luego queremos devolver a la cerveza, y en la segunda ya el etanol. Otros métodos para quitar el alcohol son los que se basan en la separación de membranas. El más conocido es la ósmosis inversa. Por presión, quitan el agua y el alcohol utilizando una dilución, pero con ello se van también las moléculas de aroma y sabor de bajo peso molecular. O se utiliza la pervaporación, una destilación a presión con diferentes membranas con diferentes afinidades y tamaños de poro, que permite separar los líquidos de los aromas. Aunque al final lo habitual es recurrir a una mezcla de estos varios procesos, pero que acaban teniendo el mismo problema general, que es que se parte de una cerveza dulce por los azúcares no fermentados y que se somete a procesos que alteran los sabores y los aromas. Por no hablar que la presencia del alcohol hace de conductor a otros sabores. Un poco como pasa con la grasa en la comida, que todo está más rica la comida grasienta porque nos llega mejor y la paladeas más. Pues algo así hace el alcohol en la cerveza, y claro, las cervezas sin alcohol no tienen eso. Y por eso las cervezas con alcohol suelen estar más ricas. Y entonces, dicho todo esto, ¿podemos encontrar alguna cerveza sin alcohol que realmente esté buena? Pues por suerte sí, y cada vez es más habitual. Por ejemplo, últimamente se han puesto muy de moda las cervezas sin alcohol tostadas. La mayoría de ellas 0,0, que esas tienen todavía menos contenido alcohólico. Y al ser tostadas, el uso de maltas especiales le da sabores y aromas más interesantes que disimulan un poco las carencias que tienen las cervezas sin alcohol, aportando algo de complejidad que hace que sean más agradables de beber. La nueva hornada de Mau 00 tostada, Ámbar triple 0, Magna roja, etcétera, todas esas están teniendo mucho éxito entre la gente que prefiere pasarse a la sin alcohol.
tanto que actualmente todas las cerveceras grandes ya tienen una en su portfolio. Pero hay otros estilos que disimulan también muy bien las carencias que suelen tener las cervezas sin alcohol. Por ejemplo, las cervezas de trigo, porque son un estilo predominantemente dulce, y por tanto ese exceso de azúcares que nos recuerda al mosto sin fermentar, en ellas se nota menos. De Alemania nos llegan grandes ejemplos de este estilo, y digo grandes porque suelen venir en botella de medio litro. Al final del vídeo os recomendaremos algunas que no debéis perderos. Y por último, otra manera de que las cervezas sin alcohol sean más interesantes, sabrosas y se note menos sus defectos es, como con tantas otras cosas del mundo moderno, echarle un buen puñado de lúpulo. Así hay muchas cervezas con dry hopping o tipo IPA que son sin alcohol y fáciles y agradables de beber. Porque además ese amargor pues da un punto extra para compensar el dulzor que de base suelen tener y que es uno de los puntos en contra. Ya habéis visto que hay unas cuantas técnicas que se pueden utilizar para hacer buenas cervezas sin alcohol. Veamos ahora cuáles podemos encontrar en el mercado, hablando por supuesto de las que se pueden encontrar de una manera relativamente por lo menos fácil y sencilla. No de aquellas que sacan o importan una vez y luego no se vuelven a ver, sino de las que puedes encontrar de manera regular, tanto en supermercados como en tiendas especializadas y bares del rollo. Dentro, por ejemplo, de las sin alcohol de grandes marcas, pues podemos recomendar que no están nada mal la de Estrella Galicia Tostada 00 o la Triple Cero de ámbar que ya habíamos mencionado antes, la tostada. Ambas son bastante aceptables. Pero, ¿por qué quedarnos en las tostadas si podemos ir hasta las negras y encontrar ahí una que está realmente bien? Hablo de la Guinness 00, que viene en su lata, que parece una Guinness, que la sirves con su bolita de nitrógeno, que crea la espuma, que da el pego perfectamente, hasta en una cata comparativa queda a la altura. Es más, se podría decir que sabe más a Guinness incluso que la propia Guinness. Sin duda es una cerveza a tener en cuenta en el top de cervezas sin alcohol, probadla si no lo habéis hecho. Por otro lado, habíamos hablado del uso del lúpulo para conseguir mejores cervezas sin alcohol. Y como la IPA está de moda, pues encontramos también muchas opciones, aunque es verdad que aquí las grandes cerveceras todavía no se han subido del todo al carro. Pero ya desde hace años, por ejemplo, la marca alemana Clausthaler, cuya cerveza sin alcohol normal ya está bastante bien, tiene una con dry hopping de lúpulo cascade, que está sin filtrar y que entra directa en el top también. Aunque está incluso en doble categoría porque cada vez la están haciendo más tostada. Y ya llamadas con la categoría IPA hay un par que podemos recomendar y que entrarían bien dentro de nuestro top. La primera es la versión alcohol free de la Punk IPA de Brewdog. Obviamente no es tan punk como la otra, pero es que la otra ya tampoco es tan punk como lo fue en el pasado. Es un poco como la Brig la Bing de las punk. Y luego os vamos a recomendar otra que encontramos un poco como de casualidad. Cogiendo cervezas del supermercado, pues vimos una que no conocíamos y nos la llevamos para casa. Y aunque no habíamos puesto muchas expectativas en ella, pues nos sorprendió muy agradablemente. Es la Gastro IPA. Eso sí, a ver, son IPAs sin alcohol. No te esperes pepinazos de lúpulo porque no quedaría bien. Al no tener alcohol, pues el cuerpo de la cerveza es menor y si le metes mucho lúpulo quedaría completamente descompensado el sabor y el amargor. Con que tengan aromas y sabores que despierten tu nariz y te recuerden al lúpulo, yo creo que en una IPA sin alcohol es suficiente pedir. Y acabamos la sección para el top con las cervezas sin alcohol que más a menudo yo elijo cuando no quiero beber alcohol, que son las de trigo alemán. Una ventaja innegable es que suelen venir en formato, como ya he dicho, de medio litro. Y dado que las cervezas sin alcohol pues no tienen mucho cuerpo, son de trago muy fácil, pues muchas veces los 33 centilitros se me quedan cortos. Entonces con esta eso no te pasa. Además, el trigo sin filtrar suele tener más entidad, más sabor, entonces son muy sabrosas y densas. Aquí es muy fácil encontrar diversidad, o sea, tienes desde Paulaner a Franziskaner, pasando por la Patronus del Lidl. Muchísimas marcas alemanas de trigo hacen una versión sin alcohol. Y había una holandesa que me gustaba mucho, la Bavaria Beat, que era de trigo pero al rollo belga, y esa sin embargo pues ya no la hacen o no la distribuyen, así que chicos de Bavaria, si me estáis escuchando, volvedla a traer por favor. Pero centrémonos en las que sí que se encuentra aquí. Y aquí quiero destacar dos que no se prodigan tanto por grandes superficies o grandes almacenes, pero que sí que son relativamente muy fáciles de encontrar en bares y tiendas especializados. Y recomiendo estas porque son las de las dos mejores productoras de trigo alemán del mundo. Por un lado, Weihenstephaner, una fábrica que tiene 1 milenio casi de historia a sus espaldas y de la que le dedicaré un vídeo entero para hablar de la fábrica. Y por otro, Schneiderweiss, cuya cerveza TAP 3 merece sin ninguna duda alzarse con la posición número 1 de nuestro podio. Una cerveza de trigo, oscura, sabrosa, llena de matices y que en cata ciega engañaría a muchos expertos que no sabrían detectar que es una cerveza sin alcohol. Buscadla por favor y probadla si no lo habéis hecho. Va a ser vuestra cerveza fija cuando por algún motivo u otro tengáis que prescindir de beber alcohol.
Así que ya sabéis, cuando estéis en esa tesitura, que no queréis tomar cerveza con alcohol porque tenéis que coger el coche, por motivos de salud, o simplemente porque ese día no os apetece emborracharos nada de nada, buscad y probad alguna de las que os hemos recomendado en este vídeo. Y si ya las habéis probado, quiero en los comentarios vuestra opinión, por favor. Decidme qué os parecen. O recomendadme alguna otra si creéis que debería estar entre las mejores. Y por hoy yo ya me despido. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recordad suscribíos si todavía no lo estáis. Y espero veros en el siguiente vídeo del Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza.